Entonces, 2022. O sea, yo no estaba entendiendo por qué decían que 4 años. O sea, cuando lo escuché, no entendí. Ah, fue por el primer proyecto de volver a la Luna, que fue el Artemis 1, donde se hicieron la primera prueba no tripulada para ir nuevamente a la Luna. Ok, entonces, 4 años después, volvemos a la Luna, que es algo que llevamos intentando y que se logró desde 1969. Pero, o sea, ¿por qué ha tomado tanto tiempo desde el 20 de julio, si no estoy mal, de 1969? ¿Por qué ha tomado tanto tiempo de punto A punto B, volver a la Luna? Bueno, es difícil porque digamos que la gente normaliza mucho que nosotros fuimos a la Luna, pero hay bastantes novedades a tener en cuenta, Bastantes variables. variables precisamente a tener en cuenta. La primera, lo inhóspito y lo agresivo que es el ambiente fuera de nuestra capa de Atmósfera. ozono, de nuestra atmósfera. ¿Por qué? O sea, ser igual. Bueno, lo primero es, para ir a la luna existen dos extremos, o el calor, el infierno básicamente, lo que llamaríamos el infierno, que El es la infierno en cara, la luna, ya no es el infierno en la tierra. en efecto, ya sería el infierno en la luna. Es decir, hay una cara que siempre está dando al sol y otra cara que siempre está dando al vacío, O sea que en al la luna espacio. me puedo parar en toda la mitad y pasar de un lado a otro diciendo lado oscuro, lado claro, lado oscuro, lado claro. En efecto, solamente que las diferencias son más de solamente lado oscuro, lado claro, lado oscuro, sino que también hay una diferencia entre menos 170 grados centígrados y más 123 grados centígrados. Entonces, Pausa. Traduce eso para un simple mortal como yo que solo pensó en lado oscuro, lado claro, lado oscuro, lado claro. bueno, básicamente entonces es como en un momento estar parado en la Antártida y al otro lado, y al otro momento estar parado en el desierto del Sahara, 3 veces su calor. Adiós vida. En efecto, aproximadamente. Entonces, eso es una de las cosas que tienes que tener en cuenta, ¿no? También está lo que es la atmósfera directamente de la Luna, la diferencia no solamente en cuanto a gravedad, sino la diferencia también en cuanto a que esa gravedad también genera un ecosistema totalmente diferente. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido en que nosotros como seres humanos normalizamos mucho cosas tan minúsculas como por ejemplo el polvo. El polvo técnicamente inofensivo para nosotros es muy diferente en un ecosistema como el de la Luna. En un ecosistema como el de la Tierra, por ejemplo, el polvo tiende a redondearse y a generar ciertos cambios que lo hacen inofensivo, entre comillas, pues porque obviamente existen ciertas alergias y personas Y que, dermatitis en efecto, y rinitis pero y pues muchas son, cosas terminadas en itis en efecto, son mucho menos agresivas nocivos. al ser humano. Entonces, en este caso como tal, en un ecosistema como el de la Luna, donde la gravedad y este tipo de atmósfera no existe directamente igual que en la Tierra, básicamente termina siendo ese polvo lunar termina siendo demasiado agresivo a tal punto que, por ejemplo, los trajes espaciales que se utilizaron en las anteriores idas a la Luna, como fueron desde 1969 hasta 1972, cada vez que volvían los astronautas quedaron totalmente desechables, o sea, no quedaron sirviendo, sino Como el recuerdo. exactamente. Enmárquenlo. En efecto, solamente para eso. Entonces, son este tipo de ecosistemas. Ok, entonces básicamente lo que me estás tratando de decir es que el polvo que yo veo acá y barro de mi casa todos los días en la luna sería algo así como el, el caparazón de Bowser atacando gente. Básicamente, eso lo que hace es penetrar directamente y no, o sea, y sin hablar de, por ejemplo, si fuéramos expuestos totalmente sin trajes espaciales. Lo que causaría en la piel directamente es como si fueran micrometeoritos que traspasarían la piel, O ¿sí? sea, básicamente estar en el espacio sin un traje espacial y el polvo equivale a vida not found.
En efecto, solamente es posible y de hecho es posible gracias a los trajes espaciales, además de que esos trajes espaciales después ya quedan irrecuperables. Tenemos el problema de la atmósfera, que de por sí ya es agresiva. O sea, tiene sentido, ¿no? Nosotros no fuimos diseñados para evolucionar en la luna. Estamos en la Tierra y tenemos cosas muy adecuadas a nuestra vida. O sea, literalmente es como si la Tierra se hubiera adecuado para nosotros o nosotros a la Tierra. Sí, más que todo nosotros a la Tierra, además que tienes que tener en cuenta que nosotros llevamos millones y millones de años evolucionando en esas características, ¿sí? Digamos que otra cosa que, por ejemplo, tiende a subestimar la gente es la gravedad. Nosotros en la Tierra estamos acostumbrados a una gravedad, la famosa ecuación de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bueno, esto lo que hace es que permite que nuestro cuerpo y en general en los cuerpos de los diferentes animales que evolucionamos directamente en la Tierra pueda existir la vida. Pero realmente, por ejemplo, la gravedad también permite, por ejemplo, nuestro movimiento, las articulaciones, cómo fluye la sangre dentro de nuestro cuerpo. Todo esto es gracias también a la gravedad y en general a todo el entorno que tenemos. Ok, y si hay como tantas complicaciones, o sea, porque también reingresar es un problema, ¿no? O sea, es como, bueno, voy al espacio, reingresar, o sea, como rayos, o sea, acabas de enviar un cohete gigante que tiene que reingresar porque pues ahora tiene personas, o sea, no es como antes que eran misiones sin tripulación humana, pues, o sea, sí, obviamente tenía que reingresar porque obviamente tenía datos que recolectar y que eran importantes a tener en cuenta, pero ¿por qué rayos enviar a 4 personas que obviamente saben a lo que van, ¿no? O sea, no es como que se lo hayan ganado en un bingo, en una rifa, en un paquete de chitos, pero ¿a dónde qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué ir? Una de las razones y de las más discutidas científicamente es La de porque, mayor peso. en efecto, es porque básicamente la Luna tiene cráteres en sus polos, los cuales reservan agua, y esa agua también tiene ciertos componentes como el helio 3, que son materiales para fusión nuclear, lo cual nos posibilita en futuras ocasiones el poder ir, por ejemplo, a Marte y otras misiones como asteroides y demás. Ok. De hecho, mencionabas algo, cuando mencionabas lo de la atmósfera, yo pensaba en mi cabeza, tenía el hamstercito haciendo. Ellos van a ir, de hecho, se lanzó el 1 de abril y en teoría van a volver próximamente, el 6, ¿sí? Próximamente. Próximamente. ¿Qué va a pasar con ellos cuando vuelvan? O sea, sí, han estado en un entorno que no es el nuestro. Como lo decía, nosotros no fuimos creados para evolucionar en la luna, fuimos creados para evolucionar en la Tierra. ¿Qué va a pasar con ellos cuando regresen? O sea, ¿qué pasa en sus cuerpos, en su sistema? Bueno, eso es también una tarea bastante controversial e interesante. Y es que, por ejemplo, bueno, dependiendo del tiempo que ellos pasen fuera de la atmósfera de la Tierra, es decir, bajo la gravedad de la Tierra, ellos ya quedan separados, por así decirlo. Y entre más tiempo pase, pues pueden haber afecciones directamente corporales y estructurales directamente en los cuerpos de ellos. Entonces, cuando ellos vuelven, normalmente ellos tienen que someterse a ciertos regímenes y aún así ellos igual terminan perdiendo ciertas capacidades que normalmente nosotros tenemos evolutivamente. A veces, por ejemplo, inclusive perder ciertos sentidos o cierta parte del sentido de la vista, masa muscular, ellos también tienen que someterse a regímenes donde tienen que recuperar, o sea, donde tienen que hacer ejercicio, unas rutinas de ejercicio físico para recuperar, porque aun cuando ellos están sometidos en el espacio prácticamente a 2 o más horas de ejercicio físico obligatorio, eso solamente lo hacen para reducir la pérdida de masa muscular y la pérdida directamente de ciertas capacidades de movilidad. Sin embargo, ellos no quitan del todo esa pérdida, o sea, ellos igual, aunque hagan ese tipo de ejercicios,
siguen perdiendo masa muscular, siguen perdiendo capacidades directamente del cuerpo humano. O sea que no es para frenar esa pérdida de masa muscular, sino retrasarla lo máximo que se pueda. En efecto, y entre más tiempo estén en el espacio y fuera de la atmósfera de la Tierra, que es la que incluye gravedad, incluye todo lo que es el ambiente, las temperaturas, todo esto, o sea, tienden a perder más capacidades directamente. O sea que yo pensando que el viaje de mi vida iba a ser a Japón y realmente el viaje de mi vida sería ir a la luna y volver. En efecto, ¡Qué loco! Ok, entonces, ya hablamos de qué pasaría, ya hablamos de por qué es tan difícil la atmósfera, ahora hablemos de cuándo entran, cómo entran. O sea, si tienes un cohete que viene a miles de kilómetros y pues obviamente tiene que frenar porque bueno, está entrando. este punto es uno también de los más difíciles, de hecho diría que yo el más difícil, y es porque los factores térmicos del reingreso normalmente son de los más difíciles de controlar y de los que más fácil pueden salir mal a la hora de volver. ¿Por qué? Porque ellos alcanzan prácticamente velocidades de 340, a veces más, kilómetros por hora, 340.000 kilómetros por hora. Y esto lo que hace es que en fricción con la atmósfera de la Tierra calienta totalmente lo que son lo que está en contacto y lo que está entrando a la Tierra, y eso genera un calor inmenso y que termina también destruyendo las naves, ¿sí? Entonces, se han avanzado también en el tiempo desde el primer alunizaje, y se han descubierto materiales como el titanio o diferentes tipos de materiales similares, los cuales ayudan directamente a que que el material no se destruya totalmente y que probablemente haga que el reingreso a la Tierra sea más fácil, sin embargo no elimina todos los errores. O sea, básicamente algo que hay que tener muy en cuenta es que la NASA no hubiera enviado una misión a la Luna, que es, como ya le dijimos, un lugar muy inhóspito, si no hubiera hecho 1 millón de pruebas y la única cosa de la que tienen falla, pues porque obviamente han estudiado y han hecho la mejor inversión para los trajes, que ahorita me gustaría que habláramos de dinero, han hecho todo lo posible para arreglar una válvula de 20 centímetros que estaba frenando un poquito el asunto por cosas de que el combustible que necesitaban tenía hidrógeno y porque es muy difícil hacer que se mantenga puro. Y han hecho, obviamente los han enviado con provisiones y el asunto, pero lo que más les cuesta en este momento es básicamente el reingreso a la Tierra porque es lo único que podría mal ir, ¿sabes? En efecto, digamos que en este caso como tal, incluso directamente misiones, uno de los más avanzados como por ejemplo SpaceX, con sus misiones de llevar humanos fuera de la órbita de la Tierra, es uno, diría que es una de las empresas, tras del hecho es una empresa privada, hay que tener en cuenta eso. Y al ser privada ellos no dependen directamente del gobierno ni de nada, sino que ellos se auto sostienen. Me financio, tarjetazo. En efecto. Y además que ellos tienen la patria potestad, por decirlo así, de decidir si aceptan o no aceptan una misión. ¿Sí? Mientras que con este tipo de proyectos públicos ellos no tienen directamente la facilidad de, ah, no, ya no vamos, ah, no, ya vamos, no, ya se financió, ya toca porque toca. ¿Sí? O sea, tendría que ser una razón muy de peso eh, para cancelar este tipo de emisiones. ¿Por qué? Porque esto, como veníamos hablando, ya lleva una secuencia de más de 4 años en las cuales se financiaron presupuestos, se sacó dinero directamente del gobierno, de todo lo que pagamos con impuestos, bueno, nosotros no, en los Estados Unidos. Pero el caso es que ya esos recursos se gastaron y para Y desgastada, no hay. en efecto, no va a haber devolución de ese dinero. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. Y digamos que en los temas de que puede salir mal,
lo primordial es el reingreso a la atmósfera de la Tierra, precisamente por este tipo de contactos y la fricción que tienen sobre todo las naves al reingreso a la atmósfera. Chon, chon, chon. Fuerte. No, y que además hay que admitir que, bueno, también todo esto se está haciendo porque, pues, la carrera lunar siempre ha estado del timbo al tambo de aquí a allá y pues China también tiene mucho que ver, ¿no? O sea, hace poco también ellos tuvieron misiones también de exploración de la luna y que por eso Estados Unidos dijo, ni madres, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Digamos que eso también tiene que ver con política y es como que China ya con todos sus adelantos tecnológicos está volviendo a reingresar a esto de la carrera espacial, que básicamente esa carrera espacial nunca se Ha detenido. terminó, sí, no, nunca se detuvo, sino que simplemente se pausó y se pausó por bastante tiempo. Yo no diría propiamente que se pausó, sino que se ralentizó porque había muchas cosas a tener en cuenta y pues es que enviar personas, o sea, sí van a ser 6 días y es fabuloso, o sea, decir como hice el viaje de mi vida, pero al mismo tiempo ese viaje va a costarme la vida que yo conocía antes de ir a la luna. Que de hecho me gustaría, esto sí los voy a leer porque la verdad estos nombres no me los sé, pero o sea, no los tengo así súper presentes, pero sí me gustaría que habláramos de las personas que van a ir a la luna y por qué son tan importantes, que son Reid Wiseman, que es el comandante, Victor Glover, que es el piloto, Christina Koch y Jeremy Hansen, que es el especialista de misión. Ellos tienen algo importante y es que, bueno, Glover es la primera persona de color, podría decirse, que va a ir a la luna, va a salir de la órbita terrestre. Koch es la primera mujer en hacerlo y Hansen es el primer canadiense en llegar a Canadá, llegando lejos, desde el Super Bowl. Entonces son personas que realmente están calificadas y que tomaron este reto y decidieron literal con toda la convicción decir, me paro fuerte y me voy. Qué loco, ¿no? Sí, digamos que bueno, en este caso como tal también son políticas, por así decirlo, en donde se demuestra que ya no son solamente unos pocos y que pueden ir o que tienen las capacidades para ir, sino que realmente, pues desde que se tengan las capacidades, cualquiera con la suficiente audacia y con la suficiente entrega podría llegar directamente a este tipo de misiones, que son lo más importante. Ok. Bueno, yo creo que ya no tenemos nada más. Nos gustaría saber qué opinan ustedes, qué piensan de todo lo que hicimos, si les gustaría que siguiéramos hablando de este tema, porque de hecho todo esto es como una preparación, porque hubo un Artemis 1, hay un Artemis 2, que es del que estamos hablando, y va a haber un Artemis 3. Entonces, si les gustaría que siguiéramos hablando de este tema, lo pueden hacer saber en los comentarios. ¿Tienes algo más que agregar? No, no, simplemente muy agradecido por estar hablando de este tipo de temas. ¡Yay! Listo, corten. Así.